Hoy, hoy vine a hablarles aquí un poquito de mi museo personal y del museo personal que todos tenemos en nuestras casas. Voy a empezar mencionando la historia de esta pinza para hielos que ya lleva en mi casa como cerca de 20 años. Cuando yo tenía 18 años y comenzaba a salir de fiesta con mis amigos, una de las cosas, uno de mis hobbies era robarme pinzas de hielos en los pubs en donde yo iba a tomar mis cervezas. Y no solo me robaba pinzas para hielos, sino que también me robaba pelotas de futbolín. Imagínense la gente que iba a jugar al futbolín y cada vez había menos pelotas, ¿no? Algo que también me gustaba robarme era los posavasos de cerveza y cuando ya estaba muy borracho ya me robaba hasta las jarras de cerveza. Y no es porque, y no es porque por hacer el tonto, por hacerme invaliente con mis amigos, sino que yo sentí una especie de poder cuando me apropiaba de algo que no me pertenecía, de algo que tenía otros dueños. Y obviamente yo cambié, ya no voy robándome cosas por ahí, no se preocupen, ya pueden sacar sus carteras, no hay problema. Eh, yo cambié eh, y, y, me di cuenta que esas cosas que yo me iba robando, que esas cosas que yo iba acumulando, al final acababan tomando algún tipo de significado. Esas pequeñas cosas de las que yo me iba haciendo iban transformándose en mis recuerdos. Y aquí yo tengo varios recuerdos que significan algo para mí. Uno de ellos, como ven, es un gremlin. Cuando yo más o menos tenía 20 años, yo vine a Bolivia a los 22 años y uno de mis amuletos, uno de mis talismanes era un gremlin más pequeño que ese que traigo hoy. Y era un gremlin que yo normalmente llevaba en mi bolsillo izquierdo. El día que se me perdió el gremlin, que se me perdió el gremlin en un viaje que hice a Chapare, el día que se me perdió el gremlin se murió una persona que me acompañaba y yo achaqué la muerte de esa persona que se desnucó en un accidente de auto. Yo achaqué la muerte de esa persona a la pérdida del gremlin en mi bolsillo, ¿no? Ese gremlin para mí ya tuvo un significado muchísimo más grande. Mi esposa, cuando me invitó a salir, lo hizo con este duende que ven aquí. Y desde que mi esposa me regaló un duende para invitarme a salir, para que enamoremos, yo empecé una colección de duendes en mi casa. Y si se dan cuenta, los duendes tienen una serie de dulces y es porque normalmente dicen que los duendes son seres traviesos. Y es cierto, cuando yo no pongo dulces al duende en mi casa, empiezan a desaparecer mis documentos, mis papeles, no encuentro nada. Y yo siempre tengo a mis duendes bien alimentados por ahí para que no pasen nada extraño. Ven, esta es una de las partes de mi casa y ven que yo tengo un montón de amuletos, un montón de cosas que me van refrescando la memoria y que hacen que yo no me olvide de los momentos que han sido buenos para mí. Y eso es algo que me ocurre a mí, pero que también les ocurre a ustedes. Todo el mundo
tiene en sus casas, en sus baúles, en sus oficinas, en sus cajones. Todo el mundo tiene objetos que forman parte de su identidad. Tienen objetos que de una u otra forma le retratan. Dicen que Albert Einstein, por ejemplo, se interesó en la ciencia después de que le regalaron una pequeña brújula cuando él era pequeño. El dictador Idi Amin tenía una colección de cabezas humanas para meter el miedo a sus enemigos en el cuerpo. Dicen que Marilyn Monroe guardaba la correspondencia de sus ex esposos porque no quería olvidarse de ellos por completo. Dicen que Neil Armstrong volvió de su viaje a la Luna con la misión Apolo 11 con una bolsa llena de souvenirs espaciales, ¿no? Todo el mundo tiene objetos y todo el mundo guarda esos objetos porque esos objetos forman parte de nuestra memoria. Esos objetos, de una u otra forma, son una especie de autobiografía. Esos objetos son una suerte de metáfora de nuestro paso por este planeta. Al final, todo objeto termina siendo una historia. Yo voy a hablarles de algunos personajes que me he ido encontrando en mi función, en mi trabajo como periodista, y de esos objetos que ellos me han mostrado y que significaban algo más para ellos, ¿no? Un objeto al final es algo que te está contando un cuento. Esta, por ejemplo, es una linterna que alguien rescató hace años en un avión que se estrelló en las selvas en el Beni. Y es una de las linternas que ayudó a que Minor Vidal, el único pasajero que sobrevivió a ese accidente de aviación, esa linterna ayudó a que Minor Vidal pudiese estar en la selva varios días antes de que lo encontrasen. Este es el menaje de cocina de una de mis amigas que se llama Elena Pilanes. Ella es activista feminista y ella viaja a cada país del mundo, a cada país del mundo en el que ella vive. Ella viaja con el menaje de cocina que perteneció a su abuela. Es un menaje de cocina que ha pasado por varias generaciones de su familia y es un menaje de cocina que nos lleva muchos años atrás a esas épocas en las que no dependíamos tanto de los teléfonos inteligentes, las computadoras, el Twitter, el Facebook, ¿no? Ella viaja con esos recuerdos antiguos de otra época. En mis viajes y en mis visitas he tenido la oportunidad de conocer a un coleccionista de latas de cerveza llamado Leonardo Castillo. Él tenía latas de cerveza de Eslovenia, de Madagascar, de Egipto incluso, y ir a su casa era como dar una vuelta al mundo a través de 1062 cervezas, ¿no? Ir a su casa era como conocer el mundo. Hay que decir que él no se tomó las 1062 cervezas, algunas están llenas, ¿no? Hace unos años, igual conocí a un aficionado al cómic que tenía un auto Volkswagen lleno de agua, lleno de latas de conserva, que tenía frazadas, que tenía un hacha que se convertía en palas, y así cosas muy locas. Y él me decía que tenía esas cosas en su Volkswagen porque él cree firmemente en que un día va a haber un holocausto zombie y ninguno de nosotros va a poder estar aquí. Y él con su Volkswagen va a sobrevivir al holocausto zombie.
Eh, Tuve la oportunidad de conocer a un señor que arreglaba electrodomésticos antiguos, esas televisiones que aún tenían panza, ¿no? Y esas cosas. Y ese señor era una muestra de cómo pelear contra la obsolescencia programada de los fabricantes de electrodomésticos nuevos, ¿no? Él era un ejemplo de que aún podemos pelear contra eso. Y hace unos años también conocí a un cartero aquí que yo le llamé el cartero, no tiene quien le escriba, porque en los estanques que él me mostraba, él me decía, ya no estamos recibiendo postales, y él me decía, el futuro ya está aquí, y lamentablemente es un futuro sin cartas, ¿no? Y es un futuro donde se ha interrumpido ese tipo de comunicación, pero los objetos que él tenía ahí nos decían algo, ¿no? Eh, Nosotros al final somos lo que tuvimos, somos lo que tenemos en estos momentos y somos lo que tendremos en el futuro también, ¿no? Y hay que pensar en eso. Yo siempre me siento a pensar muchísimo en eso. Y me doy cuenta que, por ejemplo, algunos de los libros con las páginas subrayadas que hay en mi casa son libros que yo heredé de mis padres y esos libros me recuerdan a ellos. A lo mejor uno también guarda el muñeco de peluche con el que a uno le arropaban cuando era pequeño, por ejemplo. O a lo mejor uno guarda la fotografía rota de un amante que un día le traicionó. No sé. Y piensen que incluso cuando nos muramos, si es que nos incineran y nos transforman en cenizas, nos van a meter en una urna y vamos a acabar eh, transformados en un objeto también, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho reflexionar en torno a eso y ver que los objetos, por qué los objetos me van susurrando cosas, ¿no? No estoy loco, por si acaso. Eh, Mi obsesión por los objetos, porque toda obsesión nace de algo, viene de un reality show televisivo llamado El precio de la historia, donde cuatro señores con sobrepeso, con acento sureño, esos cuatro señores compraban y vendían objetos curiosos, autos antiguos y otras reliquias. El trabajo que ellos hacían eran como el de una especie de arqueólogos, pero de la era moderna. Ellos estudiaban esos objetos y veían en esos objetos pistas que nos ayudaban a comprender de dónde venían y por qué tenían importancia. A raíz de ver ese programa una y mil veces, a mí me interesó averiguar más acerca de los objetos que la gente tenía aquí en Bolivia. Y ahí fue mi acercamiento a ellos y ahí fue donde yo me hice una pregunta que era fundamental y es, ¿por qué nos aferramos a los objetos? ¿Por qué uno guarda en su casa a lo mejor una montaña llena de corchos de vino? Lo he visto, hay gente que guarda eso. ¿Por qué uno guarda en su casa a lo mejor un llamador de pájaros diminuto? ¿Por qué uno guarda en su casa, como el señor de que hablábamos antes, un hacha que se convierte en pala, ¿no? Y la respuesta a la que yo llegué después de conversar con muchísima gente es que los objetos nos atraen y nos aferramos a ellos porque casi siempre hay una buena historia detrás de ellas. Y el hombre, desde que es hombre y tiene la posibilidad de sentarse frente al fuego, bueno, hoy en vez de fuego estaríamos hablando de estas estufas con pinta de chimenea, pero nos seguimos sentando. El hombre, desde que es hombre, le gusta que le cuenten buenas historias.
Y al final un objeto lo que hace es eso, es contarnos buenas historias. Eh, para mí los objetos también se han convertido en una excusa para conocer gente. Gracias a los objetos he conocido a un mago desordenado que nunca conseguía hacer aparecer las cosas que necesitaba, como los calzoncillos, la camiseta, ¿no? Encontré unas señoras beatas que cada vez que tenían que buscar un parqueo se encomendaban a una estampilla de Santa María Josefa, por ejemplo. Y gracias a esos objetos he conocido a coleccionistas, a maniáticos, a bohemios, he conocido a aventureros, he conocido a acumuladores, he conocido a soñadores, he conocido a equilibristas, he conocido a muchísima gente. Y hay algo que toda esa gente tiene en común. Toda esa gente de una u otra forma son genios. Genios que cuando frotan sus lámparas maravillosas, es decir, los objetos, nos dejan con la boca abierta. Y a veces el mayor espectáculo del mundo es un maniquí sin su vestimenta. Este es el mayor espectáculo del mundo, es el bolso infinito bueno, no quiero hacer un chiste que se ofendan, pero el bolso de mi mujer a veces es muy parecido a ese. Este es el mayor espectáculo del mundo, es un reloj de sol de pulsera, ¿no? Ese es un reloj de sol que hizo mi suegro para mi hija hace algunos años. Ampetes es un Jesucristo, Ampetes es una maleta con instrumentos llenos de mangos de hueso, o Ampetes es un saxo perdido, ¿no? Cualquier objeto, decía un amigo mío que se llama Julio Villanueva Chang, él dice que cualquier insecto es una explicación, cualquier objeto también es una explicación, únicamente hace falta acercarse a ellos con ojos curiosos, y yo les animo a que lo hagan, a que cuando vean que su compañero tiene un amuleto extraño en su bolsillo, le pregunten qué es para que puedan escuchar una buena historia. Gracias.